Muy buenos días a todos los empresarios que nos acompañan el día de hoy. Les doy una cordial bienvenida desde nuestra junta directiva y desde nuestra presidenta, la doctora Lilian Mesa Arango. Hoy nuestro seminario es Mecanismos y oportunidades para contratar con el sector público. Acá vamos a conocer el paso a paso del proceso de contratación estatal, de manera que logre identificar oportunidades de negocio con el sector público. Bueno, el día de hoy nos acompaña la conferencista Lorena Ortiz. Es una abogada con más de 13 años de experiencia en el sector legal, especialmente en contratación estatal, con una especialización en Derecho Contractual y Relaciones Jurídico-Negociables. Tiene una maestría en Derecho Administrativo y una especialización en Mercado de Capitales. Ella tiene pues mucha experiencia en todos estos aspectos, es una asesora, ayuda pues a emprendedores, se conecta mucho como con esa pasión de los negocios, su modelo y obviamente en las compras con el Estado colombiano. Eh, Acá está pues Lorena, los dejo en compañía de ella, aprovechen mucho este espacio, recuerden que este seminario es de hasta las 12. Ella nos va a compartir su conocimiento aproximadamente hasta las 11:30, faltando 20 para las 12, y los invito a hacer las preguntas en el panel de control. Las vamos a hacer pues al final de la presentación para que se motiven mucho, estén muy participativos y aprendan bastante de contratación estatal. Bienvenida Lorena, adelante. Gracias, Lina. A todos los asistentes, pues bienvenidísimos. Tenía mucha emoción de estar aquí con ustedes. Si hoy fuera una audiencia de cierre para presentar ofertas, ¿cuántos de ustedes se habrían quedado por fuera? Llegó el día para que hablemos de las claves para licitar, para contratar con el Estado colombiano. Todo lo que hoy les voy a compartir es lo que yo he puesto en práctica con más de 100 empresarios a quienes he tenido la oportunidad de acompañar desde la elaboración de la oferta hasta la finalización del contrato, esto es con la liquidación. Hoy quiero compartir de estos secretos, que yo lo más que pasos lo he llamado secretos para ahorrarte camino al momento de licitar. Lo primero que quiero decirte es que esta masterclass, como yo la he denominado, no es una clase o una masterclass convencional, en donde te hablan de un montón de términos jurídicos o en donde una abogada viene a contarte la contratación estatal desde la ley, sino es una masterclass en donde una amiga se sienta con otro amigo a contarle cómo funciona la contratación estatal en Colombia y cuáles han sido los secretos para que estos empresarios a los que he tenido la oportunidad de acompañar hayan subido de nivel como proveedor. Algunos no me conocen. eh, Rápidamente les quiero contar, además un poco de la presentación que muy amablemente Lina hizo acerca de mí, que soy una apasionada también por las redes sociales. Actualmente tengo entre mis redes sociales de Instagram, Facebook, TikTok, más de 10.000 personas siguiéndome, en donde a través de mis redes sociales comparto contenido de valor sobre cómo contratar con el Estado colombiano. Y es que contratar es una cosa y el qué, el qué es la licitación o el qué es la licitación es otra cosa. A través de mis redes sociales comparto cómo tú, empresario, emprendedor, puedes entrar a licitar. Veo que se me están uniendo más asistentes y a ellos les digo, si hoy estuviéramos de nuevo con la introducción que hice hoy, si hoy estuvieras participando en un proceso licitatorio y esto fuera una audiencia de cierre, ¿no estarías perdiendo una oportunidad de negocio? La primera clave es que llegues a tiempo. Se pierden muchas oportunidades de negocio por no llegar a tiempo a presentar tu oferta, por no subir a tiempo tu oferta en el SECOP2. He asesorado a más de 100 empresas a lo largo de mi carrera y creo que muchas se me quedan en el tintero. Las reglas claras de esta masterclass. 1. Ten a la mano un lápiz y cuaderno. Anota todo aquello que consideres conveniente y que te pueda funcionar. 2.
Esta es una clase, como les decía, que no es tradicional. Esta es una clase convencional. No es convencional. No es una clase como cualquier otra. No. Esta es una clase en la que yo te voy a compartir mis secretos. Esos secretos que a mí me han funcionado al momento de venderle al Estado colombiano. Te voy a hablar de algunos términos, pero te los voy a definir de una forma rápida y sencilla, que es muy importante que tú los tengas presente porque los vas a necesitar, pero te los voy a definir de la forma más rápida, de la forma más sencilla. Licitar es mucho más fácil de lo que la gente cree o piensa. Hay procesos para todos. Cerca de 12.500 procesos mensuales, escuchen muy bien, se publican en el mes. En el año, son más de 150.000 procesos que llegan a la suma cercana de 150 billones de pesos, según las cifras de Colombia Compra Eficiente. Te voy a compartir entonces mis secretos para que tú seas parte de ese grupo de empresarios y emprendedores que le van a vender al Estado colombiano. Palabras claves, palabras que sí o sí tú debes conocer. Primero, ¿quién es entidad estatal? Entidad estatal es esa empresa, ese ente del sector público que sale al mercado a buscar bienes, servicios y obras. Entidad estatal, entonces, es empresa, un ente del sector público que sale al mercado a buscar sus bienes, servicios y obras. La segunda palabra clave es las modalidades para contratar. ¿Qué son las modalidades para contratar? Son también conocidos como los procesos de contratación que utilizan las entidades estatales, ya vimos, entes del sector público, para adquirir esos bienes, servicios y obras. En la actualidad, y bajo Ley 80, Ley 1150, son 5 procesos de contratación: licitación pública, concurso de méritos, contratación de mínima cuantía, selección abreviada y contratación directa. Estos son los procesos que utilizan las entidades estatales para adquirir los bienes, servicios y obras que necesitan. ¿Para qué? Para funcionar o satisfacer las necesidades de una comunidad. La tercera palabra clave que vamos a utilizar en esta masterclass es plan anual de compras. ¿Qué es ese plan? Es el plan anual de adquisiciones, o es un plan de compra de las entidades estatales. Es esa lista que nosotros hacemos cuando vamos a ir al supermercado y vamos preparados con esa lista a comprar al supermercado. El plan de compras es esa lista de los bienes y servicios que las entidades estatales hacen para saber qué van a comprar durante la vigencia fiscal. Estudio del sector. El estudio del sector es quizás uno de los documentos más importantes que hoy en día hay en los procesos de contratación. ¿Qué es el estudio del sector? Es un documento que refleja el mercado analizado por la entidad estatal respecto a la necesidad que va a contratar. Este estudio del sector es tan importante porque la entidad estatal analiza y determina cuáles son los proveedores que pueden entrar a cubrir la necesidad que ella tiene. Ojo, ¿cuáles son los proveedores? Además de analizar pues, la oferta, analiza la demanda, cómo está el mercado respecto a ese bien o servicio que va a adquirir. ¿Está en condiciones? ¿Ese bien está a la alza? Como sucede, por ejemplo, como ha sucedido, por ejemplo, con el acero. El tercer documento importante es el estudio previo. ¿Qué es el estudio previo? El estudio previo contiene qué va a adquirir la entidad, cómo lo va a adquirir, cuándo va a adquirir la entidad su necesidad. También contiene las especificaciones técnicas, la forma de pago, cómo va a pagar la entidad ese bien, servicio y obra. Y finalmente, ese estudio previo, entre otros requisitos que veremos, contiene el tipo de proceso. ¿Cuál es el proceso de contratación? Ya vimos que son 5 procesos de contratación.
bajo Ley 80, bajo el Estatuto General de Contratación, que las entidades utilizan para adquirir esos bienes, servicios y obras. La tercera palabra clave son los pliegos de condiciones. ¿Qué son los pliegos de condiciones? Yo los he definido como las reglas de juego para participar y presentar oferta. Allí la entidad me dice, ¿cómo voy a participar? ¿Cómo puedo yo entrar a participar? ¿Cuáles son las reglas que van a entrar a regir para poder participar en ese proceso de contratación? Y finalmente, tenemos dos palabras claves que vamos a utilizar en esta clase. Adenda. Adenda es el documento que modifica el pliego de condiciones, es decir, las reglas para participar y las reglas para ofertar. ¿Cómo se llama ese documento jurídicamente? Adenda. Y finalmente encontramos el riesgo. El riesgo previsible. ¿Cuál es el riesgo previsible? Es ese hecho, evento o suceso que de previsible, que de ocurrir, puede afectar la planeación del contrato o la ejecución del mismo. ¿Cómo se define, cómo se ve en la práctica un riesgo previsible? Estoy en la esquina de un semáforo, estoy en la esquina y en esa esquina hay un semáforo. Lo previsible es que del botón de la luz roja pase a la luz amarilla y de la luz amarilla pase a la luz verde. Eso es previsible, algo que yo lo puedo prever. Entonces, cuando lo preveo y cuando suceda, es posible que pueda afectar la planeación o la ejecución del contrato. Dicho esto, estas palabras claves aplican para todas las modalidades de contratación. Licitación pública, contratación de mínima cuantía, selección abreviada, concurso a méritos y contratación directa. Es decir, estos conceptos son uniformes en todas las modalidades de contratación. En el caso de la mínima cuantía y en la contratación directa, no hablábamos de pliegos de condiciones, sino de invitación, pero en la práctica, tanto uno como otro documento tienen las reglas de juego para participar y presentar oferta. Pasemos entonces al primer secreto. Este secreto es el que les voy a compartir 9 secretos. 9 secretos que yo día a día pongo en práctica. ¿Cuáles son los puntos claves al momento de licitar? Primero, dime cómo está tu empresa o emprendimiento y te diré tu nivel de proveedor. Y este secreto es importantísimo porque es que las empresas son el reflejo de lo que nosotros somos. Si nosotros somos en nuestra vida desorganizados, nuestras empresas son desorganizadas. Al momento de licitar hay que estar al día, nuestra empresa tiene que estar al día y además de estar al día debe tener los documentos actualizados. ¿Cuáles los documentos? Lo vamos a ver. Lo primero que yo hago cuando recibo un cliente, independientemente de si es un proveedor que ha participado o no en procesos de contratación, es mirar si ese proveedor está organizado, si tiene la información suficiente, verificar si está completa la información. En todo proceso licitatorio existen unos documentos que son documentos base, que sí o sí te los van a pedir en toda licitación, o en toda mínima cuantía, o en todo concurso de méritos, o en una contratación directa. Estos documentos bases, ¿cuáles son? Primero, Cámara de Comercio, en toda invitación. Y esa Cámara de Comercio debe estar actualizada. Nosotros tenemos que tener esos documentos organizados y actualizados por lo menos una vez al mes, porque usualmente las reglas de condiciones, las reglas para participar exigen Cámara actualizada o Cámara aportar, Cámara de Comercio dentro de los 30 días de expedición. Entonces, ¿qué hace un proveedor organizado? Un proveedor organizado tiene su Cámara de Comercio al día, tiene los objetos, tiene un objeto social acorde a la actividad que desarrolla. El segundo documento que muy posiblemente les van a pedir a ustedes en la invitación es cédula del representante legal y persona natural. Cédula de representante legal para la persona
del representante legal, si es una persona jurídica o una empresa, o cédula de la persona natural cuando es una, o cédula cuando el proponente es una persona natural. Certificado de paz y salvo, aportes a la seguridad social, y en el caso de personas naturales, la planilla. El otro documento, que sí o sí hay que tenerlo, por lo menos el primero de cada mes, son los antecedentes de Contraloría, Procuraduría General de la Nación, Policía Judicial y medidas correctivas. Esos documentos también hacen parte de esos documentos generales que los piden las entidades estatales en sus procesos de contratación. Certificado bancario, la entidad necesita, y así lo piden algunos procesos de contratación, expedición de una certificación bancaria. ¿Para qué? Para saber en dónde se le debe consignar, transferir el dinero cuando se ejecute el contrato. El RUT, es decir, con las actividades de la empresa o del emprendimiento y que debe guardar relación con el objeto contractual. Si hago una modificación al objeto social de la empresa o de esa empresa legalmente constituida, también debo modificar, y esa modificación del objeto social incluye una modificación de actividades, también, téngalo muy presente, deben modificar el registro único tributario. Otro de los documentos que ustedes deben tener a la mano son los certificados de experiencia que ha ejecutado o no la empresa. La afiliación, el registro único de proponentes cuando aplica. Y esto es importante hacer, y aquí es importante hacer una diferenciación. Los proveedores que están arrancando a licitar, y si en este momento están algunos por acá, tengan presente que para arrancar a licitar no se requiere el registro único de proponentes. Algunas modalidades de contratación, como la mínima cuantía, que es un procedimiento rápido y sencillo, no requiere para participar el registro único de proponentes. Cuando subas de nivel, cuando sea un proveedor que ya ha pasado por muchas mínimas cuantías y quieras participar en otros procesos de contratación con menor cuantía, subasta, que son causales del tipo de la modalidad de contratación selección abreviada, sí será necesario contar con el registro único de proponentes. Quienes están empezando, es importante que hagan esa relación comercial con un intermediario de seguros, afilien su empresa o emprendimiento a estas empresas de seguro, porque muy seguramente cuando participen en mínimas cuantías van a necesitar, o cuando participen en otros procesos de contratación, según lo que pida la entidad estatal, presentar una póliza de seriedad de cumplimiento, de seriedad del ofrecimiento. Y ahí van a tener que hacer todos los trámites. Entonces, un proveedor inteligente, un proveedor preparado, se hace todo esto antes de arrancar. Y finalmente, esto cuando no lo dice ningún lado, también es un requerimiento que hay que tener antes de, es estar inscritos en el SECOP 2. ¿Por qué? Porque si yo no estoy inscrito en el SECOP 2 como proveedor, pues no voy a poder participar en los procesos de contratación. ¿Por qué? Porque la plataforma de SECOP 2 es una plataforma transaccional en donde dos puntas se unen y a través de la plataforma interactúan para llegar a la posible adjudicación de un contrato. ¿Qué hago yo? Estos documentos bases, yo los creo, los pongo, y de cada cliente, por supuesto, los pongo en una carpeta de mi computador. Y cada mes los actualizo, están perfectamente numerados, cosa que si yo tengo que presentar una mínima cuantía, que son procedimientos rápidos, pueda hacerlo en un tiempo récord de 2 horas. Ayuda en la vida, esto te hace ser eficiente. Entonces te pregunto, ¿qué tipo de proveedor eres tú? ¿Ese proveedor que se lanza al primer proceso que arranca o ese proveedor que se prepara y que de antemano ya tiene los documentos base en su computadora? O por lo menos su equipo de trabajo lo tiene. El siguiente secreto número 8. Ese secreto número 8 es quizás uno de los secretos bien guardados que he tenido durante mucho tiempo. Crear
el budget estatal. ¿Y qué es el budget estatal? Yo sé, es una terminología poco extraña, pero yo que he venido trabajando con algunos clientes y que le he llamado así porque es crear cuál es tu cliente estatal. ¿Cuál es el cliente estatal? Y aquí viene el comprador número uno en Colombia se llama Estado colombiano. Pero, ¿qué es el Estado colombiano? ¿Quiénes integran el Estado colombiano? Para marcar la diferencia con la competencia es muy importante conocer cuál es nuestro objetivo, nuestro mercado objetivo, quién es nuestro cliente estatal. Un proveedor inteligente sabe a quién venderle, sabe quién participa en ese proceso de contratación. Y para llegar a ese punto es necesario hacer dos cosas. Uno, identificar el mercado y dos, identificar y conocer la entidad estatal a quién le va a vender. Identificar el mercado que es necesario conocer cuál es el mercado objetivo, cuál es el segmento del mercado y el nicho del mercado. ¿Qué es mercado objetivo? Es un concepto mucho más amplio. Todas las entidades estatales, por ejemplo. Segmentar el mercado es un grupo de ese mercado objetivo. Todas las entidades estatales de la región andina. ¿Cuál región andina? Pues, ¿quiénes están en la región andina? Risaralda, Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Huila, Tolima, todas esas entidades. Entonces, estamos diciendo que todas las entidades estatales de esta zona. ¿Y qué es el nicho de mercado? Es un grupo específico de segmento del mercado. Pongámoslo en términos prácticos. Mercado objetivo. Yo escucho muchos proveedores que dicen, no, es que yo visito las entidades estatales. ¿Cuáles entidades estatales? ¿Cuáles de ese mercado objetivo? Entonces, si decimos, por ejemplo, si arrancamos entendiendo como mercado objetivo, que le dice como segmentación del mercado región andina, pero también podemos arrancar desde acá, el mercado objetivo van a ser nuestras entidades estatales de la región andina. ¿Cuál es el segmento de ese mercado? Los hospitales de la región andina o las alcaldías de la región andina o los departamentos de la región andina o las empresas de servicios públicos domiciliarios de esta región. ¿Y cuál es nuestro nicho de mercado? Nuestro nicho de mercado, los hospitales del departamento de Antioquia. Me puse la tarea de averiguar cuántos hospitales hay en Antioquia. 133 hospitales distribuidos en todo el departamento. Eso es tener con claridad un proveedor inteligente, un proveedor que sabe hacia dónde va, conoce cuáles son las entidades estatales que están en su zona, entiende que no solamente es el hospital que hay en Medellín, sino que hay más en donde él pudiera participar y en donde la actividad que él quizás ejecuta es transversal para todos esos hospitales. Entonces, la tarea tuya como proveedor es cuál? Es identificar ese nicho de mercado, hacia dónde le vas a apuntar. Una vez tienes claro ese nicho de mercado, cuáles son las entidades estatales que podrías considerar con el radar, es muy importante pasar al segundo paso, que es conocer esa entidad estatal y empezar a crear un perfil de esa entidad estatal. ¿Qué compra la entidad estatal? ¿Cuándo compra la entidad estatal ese bien o servicio? ¿Cuál plataforma usa? ¿SECOP 1, SECOP 2? ¿O utiliza una plataforma diferente a estas dos plataformas? Y si utiliza una plataforma diferente, me lleva a la conclusión que muy seguramente esa entidad estatal no se rige por el Estatuto General de Contratación, es decir, no aplica o no usa en los procesos de licitación, mínima cuantía, contratación directa, concurso de méritos, porque su régimen es un régimen especial. Y esto me lleva a decirles que hay dos tipos de entidades estatales, definidas desde el punto de vista de su régimen jurídico, como dos hermanos. Dos hermanos que son dos hermanos, pero a la larga son diferentes. Vienen del mismo papá y mamá, pero son diferentes. Entonces, al ser diferente, las reglas por las cuales se ejecuta también son diferentes. Las entidades que están una estrategia y un tip para poder identificar cuando una entidad estatal se rige por ley 80 es porque publican el SECOP 1 o en el SECOP 2 y en la parte de régimen jurídico aparece o Estatuto General de Contratación o régimen especial.
Si dice régimen especial, ya sabemos que no usa las reglas de las licitaciones, las que estamos hablando en esta masterclass, sino que las reglas para seleccionar a su proveedor están en un documento que se llama Manual de Contratación. También es importante conocer cuál es el tipo de proceso y finalmente cuál fue el resultado del proceso anterior, si esa entidad estatal adelantó o cursó ese proceso de contratación los años anteriores, cómo lo contrató. Esto hace que un proveedor tome ventaja frente a su competencia, que conozca la entidad estatal a quien le va a vender esos bienes, servicios y obras. Por supuesto, esto es una tarea que puede hacerse en un día o toda una vida, porque al final las entidades estatales van cambiando. Me estarán preguntando, bueno, Lore, ¿y entonces dónde encuentro esta información? ¿Dónde puedo saber cuándo va a comprar la entidad? ¿Qué va a comprar? ¿Cómo sé este proceso de contratación? ¿Cómo algunos de mis competencias saben que el proceso de contratación arranca mañana y yo no sé, no tenía la menor idea? Pues esa información está en el Plan Anual de Adquisiciones, plan que vimos en las palabras claves. ¿Cómo vemos el Plan Anual de Adquisiciones? Aquí les voy a poner un videito. Entonces, para acceder al Plan Anual de Adquisiciones de las entidades estatales, que es ese plan de compras, esa lista de mercado que uno hace previamente antes de ir al supermercado, al igual que las entidades estatales, es decir, las entidades estatales en el mes de enero, a más tardar el 31 de enero, deben publicar su plan anual de adquisiciones. Deben indicar qué van a adquirir durante el 2022. Significa que la contratación estatal en Colombia no es imprevista, por el contrario, es prevista. Y para saber cuándo va a adquirir la entidad algo, hay que ir a su plan de compra, a la lista de mercado antes de comprar. ¿Cómo encontrar el plan anual de adquisiciones? Vamos, ve a la página de Colombia. ¿Me confirman si escucharon el video? Lore, no se escucha. Ok, Pedimos perfecto. el movimiento, pero no hay sonido. Listo, entonces lo voy a hacer acá. Lo primero, hay que ir a la página de Colombia Compra Eficiente. Lo segundo, en la parte inferior de la página de Colombia Compra Eficiente, en la parte inferior buscamos la opción que dice Plan Anual de Adquisiciones. Al darle clic, la plataforma nos lleva al Plan Anual de Adquisiciones de las entidades estatales que publican en el SECOP 2 y al Plan Anual de Adquisiciones de las entidades que publican en el SECOP 1. Entonces, si yo estoy interesada en saber qué quiere adquirir la alcaldía de Medellín, Medellín publica hoy en día por una directriz en el SECOP 2. Voy al Plan Anual de Adquisiciones como ya sé que publican el SECOP 2, voy al Plan Anual de Adquisiciones SECOP 2 y busco ese Excel, lo descargo y veo qué va a adquirir Medellín para el año 2020-22. Evidentemente, hoy en día está en el Plan Anual de Adquisiciones del año 2021. ¿Por qué? Porque el 2022 lo debe publicar esta entidad a más tardar el 31 de enero de 2022. Entonces, ustedes que son proveedores inteligentes y que ya saben esto, ¿qué van a hacer? Llegado enero, van a estar muy pendientes
de la publicación de ese plan anual de adquisiciones que haga la Alcaldía de Medellín, si les interesa contratar con la Alcaldía de Medellín, porque es ahí cuando la entidad les va a decir, uno, ¿cuándo va a arrancar el proceso de contratación? ¿Lo va a hacer en febrero, en marzo, en abril? ¿Cuál es el valor de esa contratación? ¿Cuánto va a costar ese proceso de contratación? ¿Lo va a hacer con una mínima cuantía, una licitación, una selección abreviada? Es ahí, en ese documento, en donde la entidad planea cuándo va a comprar las cosas. Con esto les digo que la contratación no es secreta, hay que conocer las herramientas. El séptimo secreto. El secreto número 7 es uno de los que realmente me encanta. Es aprender a pensar como entidad estatal. Yo sé, somos proveedores del Estado colombiano, lo sé, pero tenemos que aprender a pensar de la misma forma como piensan las entidades estatales. ¿Y esto qué significa? Si me voy a someter a las reglas de juego de la entidad estatal que están plasmadas en el pliego de condiciones, pues tengo que aprender a jugar de esa misma manera. Tengo que aprender a jugar de esa misma manera. Y les debo decir que yo pienso, yo creo que la entidad quiso decir esto es lo que ocasiona grandes problemas al momento de licitar. En el pliego de condiciones están las reglas para participar, están las reglas diseñadas de cómo la entidad estatal va a adquirir ese bien o servicio. Y a esas reglas debo seguirlas y acogerme. En ese orden, si yo tengo dudas, si yo no conozco algo, si no es clara la regla para mí, debo preguntarle a la entidad estatal. Y eso significa aprender a pensar como entidad estatal. ¿Cómo reaccionaría la entidad estatal? Pero desde la certeza. Buenos proveedores se han quedado de un proceso de contratación. ¿Por qué? Porque justamente han hecho interpretaciones de las reglas de contratación. Y aquí no se trata ni de suponer, sino de tener certeza. A lo largo de mi experiencia he tenido proveedores con los siguientes comentarios. Doctora, es que yo creí que era así. Lore, pero es que yo supuse que eso era lo que la entidad quería. Y no, aquí no se trata de suponer. Se trata de tener certeza que lo que yo estoy entendiendo, la entidad lo está entendiendo. Cuando yo tengo duda, y aquí les voy a regalar un tip de cómo provocar respuestas en favor de uno, porque yo sé que las entidades estatales responden ambiguamente, pregunté algo y la entidad con su respuesta a veces ni siquiera me responde. Entonces la mejor forma de hacer una observación, de aprender a pensar como piensa la entidad es, dígame si mi interpretación frente a este requisito, frente a esta solicitud de experiencia, es correcta. Y muy seguramente la respuesta de la entidad va a ser sí o no. ¿Por qué? Porque yo de entrada le estoy diciendo a la entidad cómo yo estoy entendiendo la regla que está prevista en el pliego de condiciones o en cualquier documento del proceso de contratación. Fíjense, dígame si lo que yo estoy pensando o interpretando es correcto. No le pregunto a la entidad algo, sino, por favor, acláreme, no. No le pregunto que me aclare, porque incluso en esa respuesta puede que nunca me aclare. ¿Y a cuántos de los que seguramente ya tienen unos pinitos más o están en un nivel superior de aquellos que están empezando a licitar, no les ha pasado que le pregunta o no algo a la entidad estatal y no responde? Entonces, la mejor forma es que ustedes partan desde su interpretación, aprendan a pensar como piensa la entidad estatal. Y aquí les quiero poner, porque la mejor forma de entender este secreto de aprender a pensar como entidad estatal es cómo se pierden procesos tontamente.
En este caso, que es un caso real, lo saco recientemente, acaba de pasar. En este caso, la entidad estatal publicó la oferta económica de esta manera. Fíjense, lo primero, que el Excel publicado y el PDF también estaba de esa manera, no estaba ajustado. ¿Sí se dan cuenta? Este proveedor presenta su oferta económica tal y como está en este formato. Durante el proceso de contratación, nadie se percató de esto. ¿Qué dice el proveedor? Pues yo pienso que el formato, al momento de elaborar su oferta, dijo lo siguiente. Pues si el formato está de esta manera y la entidad no lo ajustó, pues yo tengo que presentarlo tal y como está. Además que es un formato de propuesta económica y en algunos casos, y la oferta económica, en tratándose de licitación, como asigna puntuación, no es subsanable ni tampoco objeto de aclaración. Presenta su oferta y uno de los oferentes de su competencia le hace la siguiente observación durante el término del traslado de las ofertas. Le dice que él modificó el ítem porque no lo incluyó completo. Es decir, él había presentado su oferta económica ajustando el Excel que había publicado la entidad. ¿Qué hace ese proveedor antes de contactarme? Él dice que él usó el formato para presentar la oferta económica publicado por la entidad estatal. En otras palabras, el formato PDF y Excel que no estaba ajustado en sus celdas. Es decir, que si se hubiese ajustado el Excel en las celdas, pues en la descripción del ítem había quedado completa. Y aquí me contactan para que este proveedor, que de hecho está en la primera opción de ganarse este proceso de licitación, yo le digo, evidentemente, que hay una falta por parte tuya porque hiciste una suposición. Y en contratación estatal no se puede suponer, hay que tener certeza. Le digo, esta es una réplica que hacemos a la observación de estar modificando ítem, y le digo que la descripción de nuestros ítems esté incompleta en criterio de quien hizo la observación y ajustó su oferta económica de acuerdo a un Excel que él mismo ajustó porque no fue publicado así por la entidad, no significa que mi propuesta como proveedor esté mal. ¿Por qué? Porque es que yo presenté mi oferta económica de acuerdo a un PDF y a un Excel que tenía unas casillas no ajustadas, unas celdas no ajustadas. Yo no cambié, no modifiqué, ni tampoco adicioné ese contrato, ni tampoco adicioné ese ítem. Y volteo el tema. Si yo presenté la oferta económica en los términos que estaban previstos en ese formato, que no estaba ajustado y que no fue ajustado sus celdas por parte de la entidad estatal, ¿quién está modificando el formato? ¿Yo que lo presenté o quien me está haciendo la observación y que se ajustó las celdas en Excel? Y este es el ejemplo claro para decirle que hay que aprender a pensar como la entidad estatal. Y es que si la regla no es clara, la carga de quién le queda al proveedor, porque al final quien se está viendo perjudicado con esta regla que no resultó ser clara es quien está presentando oferta, es decir, ustedes que presentan oferta. Y esta es la mejor forma de mostrar cómo se pierden procesos de contratación por los detalles, por no preguntar, por no observar, por no leer los pliegos de condiciones. ¿Qué significa pensar también como entidad estatal? Significa leer los documentos del proceso. Y yo sé, me van a decir, Lore, pero es que son un montón de documentos. Estudios previos, estudios del sector, pliegos de condiciones.
¿qué me leo de ahí? ¿Todo? Sí, debes leerte todo el contenido de esos documentos, porque al leerte el contenido de esos documentos, empiezas tú a pensar cómo va a reaccionar la entidad. Empiezas a ver si hay reglas confusas, incompletas, como este caso. No obstante, les voy a compartir qué leo yo de los pliegos de condiciones y de los estudios previos. Uno, ¿qué va a contratar la entidad? ¿Cuál es el objeto a contratar? Las especificaciones, los documentos técnicos. Esos documentos técnicos coinciden con lo que está en el estudio previo, coinciden con lo que está en el estudio del sector. Entro a comparar eso, que no exista ninguna inconsistencia. Por eso les decía, el pliego de condiciones, que son las reglas de juego para participar y presentar oferta. También leo el valor estimado del contrato y también cómo me va a pagar la entidad. Y miro cuáles son las observaciones las cotizaciones que la entidad estatal tomó en cuenta al momento de estimar el valor económico del contrato. Tercero, ¿cómo va a seleccionar la entidad a ese proveedor? Porque veremos en los secretos que vienen que cada modalidad de contratación tiene una forma de selección. Es decir, no se selecciona de igual forma al proveedor que participa en una mínima cuantía que al que participa en una licitación. Y ustedes como proveedores deben tener claro cómo es que se selecciona al proveedor de una mínima cuantía. ¿Cómo? ¿Qué es lo que determina que en una licitación se gane X y no B? 4. En los pliegos de condiciones miro cuál es el riesgo, la matriz de riesgo que seguramente los que han participado ya la han visto en esos documentos previos, y es esa matriz de riesgo. Y como vimos también en las palabras claves, ¿qué es el riesgo? Riesgo previsible, algo que puede suceder y que de suceder afecta la planeación del contrato o la ejecución del mismo. Y aquí quiero hacer una precisión muy importante, y es que con la ley 1150 se cambió el concepto que se tenía sobre el riesgo, en donde gran parte del riesgo era asumido por la entidad estatal y el proveedor usualmente se le reconocía la utilidad. Ese concepto cambió con la ley 1150 de 2007, en donde se establece que como el experto del negocio es el proveedor, la gran parte del riesgo lo asume el proveedor. Entonces, muy importante, un documento que ustedes sí o sí deben leer es la matriz de riesgo, porque ahí le van a decir cuáles son los riesgos asociados con la ejecución de su contrato en caso de quedar adjudicatario y quién va a asumir esa carga generada por ese riesgo. Por ejemplo, cuando inició la pandemia, era un riesgo imprevisible. Nadie pensaba que ese riesgo iba a ocurrir. Y por supuesto, no se contemplaba en una matriz de riesgo. Hoy en día, la pandemia, que en su momento generó la suspensión de los contratos estatales, hoy en día, en la matriz de riesgo debe estar un riesgo asociado con la pandemia. ¿Y por qué? Porque dejó de ser imprevisible para pasar a ser previsible. Es decir, hoy en día, si yo celebro un contrato con una entidad estatal, es posible que se genere de nuevo una pandemia y que esa pandemia me impacte económicamente a mí como proveedor. De ahí es la importancia del riesgo. ¿Por qué? Porque si impacta económicamente el contrato, ¿quién va a asumir ese exceso generado por ese valor económico? ¿El contratista o la entidad estatal? En la matriz de riesgos, se gana plata o se pierde plata durante la ejecución del contrato, dependiendo cómo se haya asignado, tipificado y estimado el riesgo previsible que puede suceder durante la ejecución del contrato. Aprender a pensar como entidad estatal también es ver en los pliegos de condiciones cuáles son las causales de rechazo. ¿Por qué
a pesar de haber presentado yo oferta en un proceso de contratación, pueden terminar sacando. Hoy en día es una causal de rechazo, por ejemplo, establecer un valor económico en la oferta económica que se sube al SECOP 2 y un valor económico diferente en el formulario del cuestionario que aparece en el SECOP 2. ¿Soy clara? Si yo en el SECOP 2 pongo un valor y en mi oferta económica que como anexo a ese valor se suben algunos procesos de contratación por exigencia de la entidad estatal, hay una diferencia, hoy en día es una causal de rechazo. Entonces, y esto acaba de pasar, estoy participando en una licitación cuyo proveedor no se dio cuenta de esta causal de rechazo y que ofertó en el cuestionario que hay que llenar en el SECOP 2 un valor y en el formulario de la oferta económica otro valor, que generó causal de rechazo. Entonces, sí o sí, hay que leer los pliegos de condiciones respecto a las causales de rechazo. ¿Qué debe ocurrir? Me puede sacar del proceso de contratación. También debo leer el pliego de condiciones, o ese pliego me dice cómo presentar la oferta. Si además de subirla en el SECOP, como está pasando con algunas entidades estatales, debo entregarla en físico. Hasta hace muy poco una entidad de orden nacional, a pesar de estar inscrita, por ejemplo, en el SECOP 2 y permitir al SECOP 2 subir toda la información electrónicamente, estaba pidiendo que se entregara la oferta en físico. Eso también está en los documentos del proceso. El cronograma vital, cuando la entidad estatal va a modificar algo. Si está pendiente, tengo que estar pendiente del cronograma del proceso de contratación. Y como a mí me gusta hablar con hechos concretos, les quiero compartir este video que lo puse en TikTok. Hablé de 3 errores que yo cometí licitando, que son, y que lo veo a diario de quienes asesoran. Como no se escucha, les voy a decir cuáles son los 3 errores. Primero, no leer los pliegos de condiciones. Segundo, suponer, principalmente. Y tercero, presentar la oferta a las carreras. Nada peor que eso. Pero lo curioso, y ese es el motivo por el cual les traigo este video, son los comentarios que el video generó. El primero, y especialmente frente al primer error, no leer los pliegos completos, no leer las reglas. Dice un comentario, abro comillas, yo hacía licitaciones y tienes toda la razón. Leerlo todo, todo el pliego y nunca olvidar la garantía de seriedad. Y el comentario que me llama la atención es el siguiente. Para licitar como persona natural, ¿qué requisitos piden? Y otro usuario responde lo siguiente, pues usted está incurriendo en un error que ella menciona. Lea los pliegos de condiciones. Por eso digo que un error es no leer, no pensar como la entidad. Y para aprender a pensar como entidad estatal, debo leer los documentos que ella expide. Puede, no como proveedor, sino como, no como contratista, sino como un proveedor exitoso. Yo leo los pliegos para entender mi competencia, para entender quién va a ser mi contratante, para entender cómo va a actuar. Secreto número 6. Piensa como un proveedor de alto valor. Como un proveedor que apunta a ganarle. Como un proveedor que presenta su oferta consciente de que se puede ganar ese proceso de contratación, pero no como un proveedor que presenta una oferta a las carreras. Y para poder llegar a presentar una oferta, es muy importante conocer, como les mencionaba, cuál es el tipo de contratación y en cuál proceso de contratación es que yo aplico. Por eso es que no todos los proveedores estamos en la misma situación. No todos los proveedores tenemos una carrera
en hacer algo, ¿no? Eso es como cuando tú vas a correr una maratón. Para llegar a una maratón, 42 kilómetros, que es algo que hice, les cuento, amo correr, pues me tuve que preparar, tuve que pasar por muchos 5K, por muchos 10 kilómetros, por 21 kilómetros. Lo mismo pasa con licitar con el Estado colombiano. Y este quizás es el caso más, es el secreto más importante de esta masterclass. Y es que debemos prepararnos. Debemos, si vamos a llegar a una licitación, debemos haber aprendido la técnica de cómo es que se presenta una oferta, buena oferta, una oferta ganadora en una mínima cuantía, en una menor cuantía, en una subasta. Eso es preparación. No pretender salir mañana a correr como loca mis 42 kilómetros. Yo puedo correr 42 kilómetros, pero al final, ¿cuál va a ser el resultado? Me puedo frustrar y puedo salir desilusionado de que correr para mí no es. O segundo, me puedo preparar para llegar a correr esos 42 kilómetros. Tipos de proceso. ¿Cuáles son las modalidades? Ya lo vimos en las palabras claves. Son mínima cuantía, selección abreviada, siendo dos causales muy importantes de este proceso general, la menor cuantía, la subasta, la licitación pública y el concurso de méritos. La contratación directa no la toco, no la voy a mencionar porque pues ese sí es un procedimiento como con unas causales muy específicas para seleccionar al proveedor. Lo cierto es que voy a hacer referencia a la mínima cuantía y a la selección abreviada, licitación y concurso. La mínima cuantía es un procedimiento fácil, sencillo. Casi que hoy podría decir que es la regla general y que la licitación pública dejó de ser la regla general. ¿Por qué? Porque es que en la mínima cuantía, en menos de 7 días, podemos saber quién es el ganador de ese proceso de contratación. Es un proceso en donde no se exige registro único a proponentes, en donde usualmente las entidades no exigen garantía de seriedad del ofrecimiento y en donde por mandato de la ley la entidad puede o no exigir experiencia. Ese proceso es ideal para cuando yo estoy arrancando mis 5K, es decir, para aquellos que están arrancando a licitar y no saben por dónde. Este es el proceso. Si usted quiere ser ese proveedor que va a explorar, está viendo si contratar con el Estado es su opción, si lo quiere incluir como línea de negocio, su opción es la mínima cuantía. Arranque por ese proceso. No saque registro único proponente, pruébese con la mínima cuantía y mire si licitar con el Estado colombiano es lo suyo. Una vez usted ha subido de nivel, usted va a la selección abreviada, que puede ser de menor cuantía y subasta. La subasta se utiliza para adquirir bienes y servicios con características técnicas uniformes. ¿Qué significa esto? Para adquirir bienes que son de características técnicas uniformes, como son elementos de aseo, elementos de cafetería, elementos de ferretería, equipos de cómputo, gasolina, tiquetes. Esos son elementos con características técnicas uniformes y el procedimiento o el proceso para contratarlo es la subasta. Así que si su actividad económica es esta, pues busque procesos relacionados con la subasta que por ahí se van a contratar esos bienes y servicios. Todo aquello que no tenga características técnicas uniformes o que técnicamente se justifique que no es necesario pasar por una subasta, se contrata por la menor cuantía. Y finalmente, cuando el valor de la menor cuantía supera lo que está establecido para esa entidad estatal, usamos la licitación pública. El concurso de méritos, si usted es un arquitecto, si usted quiere participar como interventor, pues vaya al concurso de méritos, que también se utiliza para contratar estos servicios la mínima cuantía. ¿Qué es importante acá? ¿Cuál es el factor de selección de la mínima cuantía? ¿Qué determina que me lo gane yo, que se lo gane C? El menor precio.
Es decir, al proveedor que además de cumplir las condiciones técnicas, los documentos que ya vimos en el secreto número 9, están actualizados, corresponden a la verdad, aquel que cumple con la entrega de todos esos documentos y ofrece el menor precio, ese es el que se queda con ese proceso de contratación. Fíjense que entonces lo que determina que alguien se quede con la mínima cuantía es quien ofrezca el menor precio. En ese orden, si yo estoy participando en una mínima cuantía y soy ese proveedor que quiere quedarse con ese proceso de contratación, ¿qué debo hacer? Tener unos buenos subcontratistas, tener unos buenos proveedores para que yo pueda ofertar el menor precio en esa mínima cuantía. ¿Por qué? Porque es lo que es determinante al momento de participar. Ese menor precio también es un factor importante si yo participo en una subasta. En la subasta también nos vamos al menor precio, pero como hay una subasta, es una subasta inversa. Se quedará con el proceso de contratación no quien ofertó el primer precio más barato con su oferta económica, sino el que hace un lance barato dentro de la subasta. Mientras que en la mínima cuantía, como no es subasta, el que por primera vez oferte el precio más económico, más barato, se queda con el proceso de contratación. Entonces, punto clave, mínima cuantía, subasta, ¿quién es adjudicatario? ¿Quién se gana el proceso? El que además de cumplir con los otros requisitos de pasa o no pasa, esas condiciones que son habilitantes, oferta el menor precio. No sucede lo mismo en la menor cuantía, licitación pública y concurso de méritos, en donde hay una ponderación de elementos de calidad y de precio. Y cada elemento de calidad y el precio tiene un puntaje y quien obtenga el mayor puntaje de estos dos elementos se queda con el proceso de contratación, es decir, gana el proceso. Aquí entonces resulta ser muy importante cómo se presentan esos requisitos de ponderación. En el ejemplo que vimos en el secreto anterior que les planteaba, la cuestión está porque la propuesta económica asigna puntuación, tiene ponderación. Y esto me lleva a tocarles el siguiente tema y es los criterios de selección. Entonces, lo que son habilitantes, lo que no otorga puntaje, es subsanable. Lo que otorga puntaje no es subsanable. Esto en términos generales, porque eso tiene jurídicamente un trasfondo, pero para que ustedes tengan claros los conceptos, ¿otorga puntos? No. Entonces, es subsanable. Si otorga puntos, no es subsanable. ¿Cuál es el proceso perfecto para ti? Si estás arrancando, arranca por el 5K, mínima cuantía. Si eres un proveedor profesional o visionario, explora menor cuantía, subasta o licitación pública. Una de las preguntas que me hacen, bueno, Lore, pero ¿cómo determina por qué para algunas entidades estatales esto es una menor cuantía y para otra es una licitación pública? ¿Y por qué esta una mínima cuantía? La razón es que las cuantías en Colombia están determinadas en el artículo 2 de la ley 1150, de acuerdo al presupuesto que recibe cada entidad estatal. A mayor presupuesto, seguramente será mayor la mínima cuantía. Entonces, esa norma establece cuál es el rango entre salarios y habitantes, cuál es el rango aplicable para una menor cuantía, y fijando la menor cuantía, fijo la mínima cuantía, que es el 10% de la menor cuantía, y lo que supere la menor cuantía corresponde a licitación. Por eso, procesos de el SENA, que es una entidad que tiene un presupuesto robusto, su mínima cuantía es de 82 millones. Pero si pensamos en un municipio pequeño de Antioquia, la mínima cuantía será 20 millones de pesos, 15 millones de pesos. Esa es la razón, porque está ligado al presupuesto de la entidad estatal. Secreto número 5. Licitar no puede ser tu propósito. Licitar es un canal de ventas. Ojo con esto.
Licitar es un medio para tener oportunidades de negocio y posiblemente aumentar tus ventas, pero no puede ser el propósito principal de tu empresa. Tu empresa debe tener un propósito ligado a esa misión, a esa meta que tienes como empresa, pero licitar no puede ser tu propósito. Cuando uno entiende que la licitación es un canal de ventas, al igual que Instagram o Facebook, el concepto cambia completamente. Les pongo el ejemplo. Yo soy abogada experta en contratación estatal, utilizo redes sociales como mi canal de venta, pero no es mi actividad, no es mi propósito. Mi propósito va mucho más allá, es ayudar empresarios y empresas a escalar sus modelos, a escalar sus negocios en el modelo de compras públicas del Estado colombiano. Ese es mi propósito. Que utilizo Instagram, que utilizo Facebook para lograr ese propósito es otra cosa. Igual sucede con ustedes. Licitar no puede ser tu propósito. Licitar es un canal de ventas adicional que tienes en tu empresa para tener más oportunidades de negocio y para generar ingresos. Eso te lleva a no poner, como dice mi papá, todos los huevos en la misma canasta. No, te lleva a diversificar, te lleva a ser creativo, a ver cómo puedes ofrecer tus bienes y servicios de otra manera. Te lleva a no concentrar todos tus esfuerzos en vender al Estado colombiano, sino a explorar otras vías. Te lleva incluso a motivarte a conocer cómo funciona el sistema de compras públicas del Estado colombiano, porque todo el mundo habla del SECOP 1, del SECOP 2 y en dónde me dejas la tienda virtual del Estado colombiano, que también hace parte del sistema electrónico para la contratación pública. Entonces, no es solamente, cuando yo entiendo eso, que licitar no es solamente un pedacito, sino que es algo que me va a llevar al propósito de mi empresa, el mundo te cambia. El mundo, la percepción es diferente, porque te lleva a pensar como un proveedor del Estado colombiano y no como un contratista más del Estado colombiano. El sistema electrónico para la contratación pública está, y la mejor forma de explicar esto, cuando uno ve que la licitación no es un canal de ventas, sino es un canal de ventas, empieza uno a explorar tres cosas. Uno, en el sistema electrónico encontramos tres plataformas. SECOP 1, que se publican procesos de contratación, las entidades estatales que están obligadas a publicar en esa plataforma. 2, SECOP 2, que es una plataforma transaccional que permite hacer el proceso de contratación en línea, en la que participan dos juntas, a diferencia del SECOP 1, que es una plataforma de publicidad, que quien tiene cuenta en el SECOP 1 es solamente la entidad estatal, y si yo quiero interactuar con la entidad estatal, lo hago por fuera de la plataforma. Si quiero mandarle un correo a la entidad estatal respecto a un documento, lo hago desde mi correo electrónico al correo de la entidad estatal. No sucede lo mismo en el SECOP 2, en donde toda la interacción se hace por medio de la plataforma. Pero también está la tienda virtual del Estado colombiano. Uno de los servicios que adquieren las entidades estatales son los bienes y servicios con características técnicas uniformes, que como vimos son elementos de papelería, cafetería, gasolina, tiquete, elementos de características técnicas para todas, que son similares o iguales para todas las entidades estatales. Si hoy yo te pregunto, por aquí hay un proveedor de estos bienes, te pregunto, ¿cuál es el proceso que utilizarías para participar o en el que aplicarías? Yo estoy casi segura que el 90% de esos proveedores me va a decir subasta, nos vamos para la subasta. Pero quiero decirte que estos bienes o servicios también se adquieren o son adquiridos por las entidades estatales bajo otras formas de contratación. Uno, la tienda virtual del Estado colombiano y la bolsa mercantil de productos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo yo ser parte de la tienda virtual del Estado colombiano, que es un e-commerce? Haz de cuenta que tú ingresas a la página de Zara y compras un par de zapatos, compras un par de medias, compras
una chaqueta. Eso es la tienda virtual. Están los productos que ofrecen los proveedores a disposición de las entidades estatales. ¿Cómo un proveedor puede ser parte de la tienda virtual del Estado colombiano? Puede ser parte a través de lo que se ha denominado acuerdos marcos de precios. ¿Qué significa esto? Colombia Compra Eficiente adelanta una licitación pública. Y esa licitación pública, en lugar de terminar con un adjudicatario, un ganador, lo que te da es el derecho a que tú como proveedor puedas aparecer en la tienda virtual del Estado colombiano a través de la celebración de un acuerdo marco de precios. ¿Estoy claro? Entonces, si yo participo en esa licitación que Colombia Compra Eficiente adelantó, tengo el derecho, aparte, a ofrecer esos bienes y servicios con características técnicas uniformes, papelería, aseo, combustible, tiquetes, en la tienda virtual. ¿Cómo compra la Alcaldía de Medellín? Entra a este portal de la tienda virtual del Estado colombiano y selecciona al proveedor que quiere comprarle esos tiquetes, que quiere comprarle esa gasolina, y se genera desde la plataforma una orden de compra. Así funciona. ¿Cómo puedo ser yo parte de la tienda virtual? Simplemente tengo que estar pendiente de los acuerdos marcos de precios que publica Colombia Compra Eficiente y que te da el derecho, y aquí viene lo importante, de aparecer en esa tienda virtual por un término de 2 años. Quiero que miremos las cifras que me parecen importantes. En el año 2020 se inscribieron o están como proveedores de la tienda virtual 684 proveedores, de los cuales 458 son MIPYMES, ojo. Y en el año 2020, 3.3 billones se transaron en la tienda virtual. Significa que 3.3 billones mal contados quedaron en 684 proveedores. ¿Qué es lo que más se transa a través de la tienda virtual? Transporte, tecnología, servicios generales, educación, vestuario, salud, seguros. 3.3 y solamente en 684, de los cuales 458 son MIPYME. Y la segunda forma que debes saber en la que se pueden adquirir esos bienes y servicios con características técnicas uniformes es a través de la bolsa mercantil. ¿Cómo funciona esto? La bolsa mercantil hace operaciones bursátiles, pero la norma legal permite que las entidades estatales puedan negociar los productos que puedan adquirir, los productos que necesitan a través de la bolsa. ¿Cómo funciona? La entidad estatal saca un proceso para seleccionar un comisionista de bolsa. Ese comisionista de bolsa va a una rueda de negocios y adquiere lo que la entidad le ha pedido adquirir. Evidentemente, el comisionista de bolsa se gana una comisión, por supuesto. ¿Por qué? Porque va a la rueda de negocios. Como tú, empresa, emprendimiento, puedes también ir a esa rueda de negocios. Necesitas conseguirte un comisionista de bolsa que te represente y vaya por ti a la rueda de negocio, y en esa rueda de negocio se genere una operación bursátil. Así se participa en las bolsas mercantiles. Y parémosle bolas a lo siguiente. Quiero mostrarles, en la bolsa mercantil, en el año 2020, se negoció 1.1 billones de pesos. La mayoría de las empresas fueron pequeñas y medianas empresas, el 60%. Y las microempresas con el 5%. ¿Qué se negoció? ¿Qué fue la mayor parte de la negociación que se hizo en la bolsa mercantil? Empresas que, como tú y yo, vendemos alimentos, frutas y verduras, café, materiales para la construcción y ferretería, servicios de gestión documental, carne, equipos de cómputo. Esto fue lo que se transó en bolsa. Entonces, la pregunta,
¿Es o no la contratación estatal, la licitación, un canal de ventas? Cuando yo entiendo ese concepto, no me limito solamente a licitar. Me limito a conocer cuáles son los mecanismos diferentes que utilizan las entidades estatales para comprar esos bienes, servicios y obras y para ser parte de este grupo de proveedores que puede venderle a una entidad estatal. 3.3 billones se transaron en la tienda virtual y 1.1 billones se transó en la bolsa mercantil. Les pongo un ejemplo de la tienda virtual. Actualmente el acuerdo marco de precios, el acuerdo de servicio de impresión, solo participaron en esa licitación que adelantó Colombia Compra Eficiente 4 proveedores. Es decir, que hoy en día solamente hay 4 proveedores que en la tienda virtual aparecen y ofrecen a todas las entidades del Estado, a todo el Estado colombiano, los servicios de impresión. 4 de un montón de empresas que tiene Colombia creada. Secreto número 4. Y con esto ya nos estamos acercando al final de estos secretos. Este secreto me gusta y me gusta mucho. Usa las cosas para lo que son. Si las etapas están previstas de una manera, pues tienen que ser utilizadas de esa manera. No hay otra forma. Pero no hagan lo que hacen muchos proveedores que utilizan las cosas para lo que no son. Un proceso de contratación tiene las siguientes etapas. Una etapa de planeación en la que encontramos el plan anual de adquisiciones que va a adquirir la entidad, unos estudios previos, un proyecto de pliego de condiciones, es decir, un borrador de esas reglas de juego. Y cuando digo usar las etapas para lo que son, es que si estamos en esa parte de borrador como que aplica para la menor cuantía, para la subasta, para el concurso de méritos, es la oportunidad para que tú como proveedor realices observaciones a esa parte previa. No esperes a que arranque el proceso como tal para hacer las verdaderas observaciones frente a ese proceso. Desde ahí, ataca los estudios previos, ataca el estudio del sector. Si el estudio del sector no incluyó a los proveedores que debería incluir y que la entidad debería mencionar, porque son los que podrían satisfacer su necesidad, hay que decirle a la entidad, su estudio del sector dejó de por fuera a las MIPYMES, a las pequeñas empresas. Es desde ahí donde se ataca el estudio del sector. No sé si me quedé sin... ¿Me siguen escuchando? Ahora te escucho. Ok, perfecto. Es que algo me estaba acá en el audífono descargando. Entonces, es en el estudio del sector, esa etapa de planeación, antes de que se expida el denominado resolución de apertura, el pliego de condiciones definitivo, porque así se llama, yo tengo que observar, tengo que darme esa oportunidad de hacer cambios. Uno de los secretos que yo utilizo el plan anual de adquisiciones, le voy a contar qué es lo que yo hago. Yo estoy muy pendiente cada 31 de enero de las entidades estatales, como ya sé a qué entidades le voy a apuntar y las que me interesan, yo cada 31 de enero estoy pendiente de ese plan. Y puede que también esté pendiente de alguna entidad de la que yo todavía no tenga interés, pero que me está sonando en el radar. Yo cojo el plan y digo, esta entidad va a modificar la forma. Va a adquirir mediante leasing y no mediante arriendo. Yo soy de las que antes de que la entidad saque el proceso de contratación, hago observaciones al plano anual y le planteo a la entidad razones técnicas por las cuales ya no debería contratar mediante leasing, sino que también ampliar la posibilidad de arrendar los equipos de cómputo, por ejemplo. Desde ahí yo ya me estoy preparando. ¿Por qué? Porque es que las entidades estatales, seamos honestos, cogen los pliegos, los documentos del año anterior, no hacen la tarea. Y bajo ley 1150, recuerden que nosotros somos los expertos del negocio. Nosotros tenemos que contarle a las entidades estatales cuáles son las alternativas que pueden utilizar para adquirir ese bien o servicio. Entonces, yo desde la parte previa
desde ese plan anual de adquisiciones ya le estoy diciendo a la entidad, venga, explore esta posibilidad. En la parte de los estudios del sector le digo, estás dejando por fuera las MIPYMES, las pequeñas empresas, amplía porque ellas también pueden ofrecerte este bien o servicio. ¿Y eso qué hace? Que los requisitos o las condiciones para participar, esos requisitos habilitantes, se amplíen, porque le estoy diciendo, también las MIPYMES podemos participar, la pequeña empresa puede participar. Las observaciones al borrador de pliegos. Esta regla no. Una vez has pedido ese pliego de condiciones definitivo o la invitación en la mínima cuantía, porque es un proceso que nace convocado y que no tiene una etapa de borrador, sino que una vez la entidad saca la invitación y en el caso de las otras modalidades saca el pliego de condiciones, ese proceso solamente puede terminar de dos vías. Una, puede terminar con adjudicación o con declaratoria desierta, no termina de otra manera. Entonces, cuando la entidad saca ese pliego de condiciones definitivo, yo tengo que asegurarme que las condiciones iniciales de ese borrador no fueron cambiadas sustancialmente y si fueron cambiadas, preguntarle a la entidad cómo es que adelanta una etapa borrador de esa manera y las cambia. También tengo que participar en la audiencia de riesgos, en la audiencia de aclaración de aclaración de pliegos. Y en la etapa de traslado del informe de evaluación, tengo que hacer mi tarea como proveedor. Y tarea como proveedor significa, uno, que en esa etapa de traslado del informe de evaluación, que es donde la entidad saca un informe y nos dice cómo hemos quedado, cuál es el estatus, si pasó o no pasó, si entregó o no entregó todos los documentos. Eso es la etapa, la calificación que le hace el maestro. Y dice cómo te fue en tu oferta. En esa etapa, en el traslado del informe de evaluación, ustedes como proveedores pueden hacer varias cosas. Uno, aclarar lo que la entidad les haya pedido aclarar. Subsanar lo que la entidad les haya pedido subsanar. Pueden objetar el informe de evaluación si la entidad realmente evaluó a Marta bien o no la evaluó bien. Y también pueden mirar las ofertas de sus competidores. Ver si los documentos que han sido entregados por ellos corresponden o no a la realidad. Esta etapa del informe de evaluación es espectacular porque ahí es donde definitivamente empieza a definirse ese proceso de contratación. Y aquí les quiero contar un caso de hace 2 años, finales de diciembre, en donde una entidad de orden nacional adelanta un proceso de contratación. Se presentan 15 ofertas. Cuando sale el informe de evaluación, X proveedor se da cuenta que es el último en lugar del puesto. ¿Qué hizo este proveedor? Este proveedor no se puso de víctima. Ese proveedor no dijo nada. Actuó como debe actuar todo proveedor, inteligentemente. Puso a su equipo de trabajo. Cogió las 14 ofertas, una a una. Las comparó, las revisó, miró el pliego, miró si estaban cumpliendo con lo que había exigido el pliego. Atacó las 14 ofertas. Era una licitación, contaba con más término, que eran 5 días. Hizo su escrito. Y oh sorpresa, el que estaba en el informe de evaluación preliminar como en el puesto número 15 fue el que se terminó ganando ese proceso. Ahí está el ejercicio, ahí están las oportunidades, pero para eso se necesita haber conocido ese proceso desde el inicio, haberlo trabajado, tener una mentalidad clara de que se quiere ganar ese proceso. Y les estoy hablando de licitaciones, pero ustedes me dirán, bueno, Lore, pero venga, yo tengo mi restaurante de ejecutivo, yo vendo arroz, vendo pues mi menú del día, mi menú de 15.000 pesos. Puedo también hacer parte de estos procesos, porque es que me estás hablando de cifras grandísimas también. Y el ejemplo más claro lo tengo con unos proveedores de aquí de Antioquia. Ellos me contactaron, hicimos el acompañamiento y al primer mes su restaurante se estaba ganando el suministro de alimentos para una institución penitenciaria. Cualquiera puede ser parte. Hay que conocer esto.
¿Y por cuál proceso arrancaron? La mínima cuantía. Así que si tú estás ahí como que quieres arrancar, mínima cuantía. Mínima cuantía es el proceso ideal para ti. Me gané el proceso. Ya surtí la parte de planeación, surtí la parte de selección, me seleccionaron, me gané el proceso, empecé a ejecutarlo, maravilloso, fui a firmar el contrato, me llamó el supervisor, me dijo, te ganaste este contrato y es hora de empezar a ejecutarlo. Lo ideal es que los contratos se celebren en las condiciones que fueron acordadas, pero no siempre pasa así. Pagan cosas como las que les voy a contar. La entidad presenté mi factura y la entidad no me paga. ¿Qué puedo hacer yo como proveedor? Porque aquí al fin y al cabo se trata de estar de este lado, de los que somos proveedores. ¿Qué puedes hacer? ¿La entidad no te paga? Uno, radícale a la entidad una petición. Dile a la entidad, por favor, de acuerdo a la ley 2024 de 2020 que se expidió el año pasado, las entidades tienen un plazo para pagar. Ya se ha vencido el plazo para pagar. Así que, por favor, insisto en el plazo. Si a pesar del escrito la entidad no te paga, va el segundo oficio. Entidad, reclamo mis intereses moratorios por el no pago de la factura en tiempo. Y finalmente, si la entidad no te paga, busca un abogado para demandar por vía judicial. Lo importante de este ejercicio son dos cosas. Que si vas a participar, si vas a venderle al Estado colombiano, debes saber que las entidades estatales no pagan a tiempo. Eso hay que decir. Eso es una regla de oro. Pagan usualmente a 60 días. Así que si vas a licitar, vas a participar en una mínima cuantía, prepárate con un flujo de caja para este tiempo. Lo segundo es que al hacer este recorrido de los documentos que te estoy mencionando, vas a capitalizar los posibles errores y vas a abonarlos para una futura demanda judicial si es lo que deseas hacer. En la ejecución del contrato también hay que tener en cuenta que toda modificación a las condiciones técnicas debe hacerse por escrito. Los contratos estatales, todo debe constar por escrito. Lo que no conste por escrito, no existe. Si te pidieron un cambio de especificaciones técnicas, de acuerdo, supervisor, no tengo ningún problema, por escrito. Y si hay alteración de las condiciones económicas, el contrato te está costando más, hay que mirar la posibilidad de un desequilibrio económico del contrato. Secreto número 3. Este me encanta porque veo a muchos padecerla. Menos es más. ¿Qué significa esto, Lore? Significa entrega lo que se te pide y no lo que no se te ha pedido. Aprende a seguir reglas. Nos encanta salirnos de la regla, pero en contratación estatal hay que ser riguroso. Estas fueron las reglas de juego y estas son las que yo debo someterme. Como cuando juegas Monopolio, cuando juegas ajedrez. ¿Qué pasa cuando te cambian las reglas? Te molestas, ¿verdad? Así pasa. ¿Por qué? Porque de antemano conociste las reglas. Si te pidieron subsanar un documento, subsana el documento que te pidieron. No eres más o menos proveedor por entregar más documentos. Eso lo que te hace es un proveedor ineficiente. Eres un proveedor inteligente cuando entregas lo que se te ha pedido. Nada más incómodo que entrar a justificar un documento que se te fue, un documento que incluía la copia de otro proceso de contratación, un documento que tenía a un proveedor, a un consorciado tuyo en otro proceso de contratación y da la casualidad que se presentó también a este proceso. Menos es más. Presenta tu oferta con los documentos que se te pidieron, ni más ni menos. Si te ordenaron subsanar o aclarar, subsana lo que te pidieron, no más. Eso evita conflictos y problemas al momento de justificar, le genera dudas a la entidad estatal y lo que menos nosotros tenemos que generarle a la entidad estatal son dudas. Aprender a pensar como entidad estatal. ¿Y qué significa esto? Darle certeza sobre lo que ocurre con mi oferta. Secreto número 2. Este me gusta. Nadie crece solo. Nadie crece solo. Nadie. Para hacer un crecimiento rápido y bueno en contratación estatal, es necesario hacer alianzas. Pero no cualquier alianza.
Realiza alianzas con personas que se alineen contigo, con colaboraciones, con personas que guarden la misma visión, porque con quien te metas de esa misma forma vas a ser tú evaluado. Visualmente es algo que hay algo que ustedes tienen que conservar siempre, es su buen nombre. ¿Las alianzas para qué? Para varios propósitos. Uno, la puedo hacer con alguien de la misma industria, porque me interesa ese proceso. O sea, guardamos. O la segunda, una alianza con una persona que no tengamos relación con la industria o que yo no tenga relación con esa industria, pero que es importante para mi empresa porque quiero crear esa línea de negocio. O sea, aquí tienen que evaluar qué es lo que están ganando. ¿Vas a ganar experiencia? ¿Vas a ganar más utilidades con esta alianza? ¿Y cómo se crean las alianzas cuando uno va a participar en el Estado colombiano? A través de dos formas, consorcios o uniones temporales. Se constituye mediante documento privado, no requiere ser autenticado, no requiero ir a la Cámara de Comercio para que me dé un NIT, no. Si ustedes se ganan el contrato a través de un consorcio o la unión temporal, van a la DIAN para que les genere su NIT. ¿Por qué? Porque este consorcio, unión temporal, aun cuando no es una empresa nueva, sí genera obligaciones fiscales y tributarias. Entonces, si ustedes quieren hacer un crecimiento más fácil en contratación estatal, busquen consorcios o uniones temporales. Y dejen de compararse. No porque él esté allá no significa que tú y estés acá no puedes entrar a participar. No, puedes hacerlo a través de un consorcio o unión temporal. Y cuando hagan esas alianzas, pues tampoco pretendan aliarse con el que más tiene, ¿no? Porque pues, uno tiene que estar con el igual a igual. Crezcan grano a grano, suban de nivel de la forma correcta, paso a paso. Tú caminas paso a paso, corres de acuerdo a tu ritmo. Y en la medida que vas corriendo, avanzando en la vida, de esa misma forma avanzas licitando con el Estado colombiano. Finalmente, secreto número 1. Nadar con la corriente. ¿Y qué significa nadar con la corriente? Significa estar al día. ¿Qué pasó con X? ¿Qué pasó con la ley de garantías? ¿Qué pasó con este tema tan sonado de la unión temporal de centros poblados? ¿Cómo se resolvió? ¿Cuál es la nueva norma de contratación estatal? ¿Qué se espera del próximo proyecto del Estatuto General de Contratación? ¿Van a quedar todas estas modalidades? Sí, aquí hay que hacer un trabajo y hay que estar al día. No significa aprenderse todas las normas en contratación estatal porque esa tarea está para los que somos abogados. Significa conocer cómo está el ambiente. ¿Por qué? Porque ese concepto, ese pedacito de ley te puede servir al momento de participar en una licitación en una mínima cuantía, en una menor cuantía. Es un trabajo que sí o sí hay que hacerlo, porque te va a funcionar. Y aquí les quiero regalar una herramienta que me parece maravillosa, que la tiene Colombia Compra Eficiente y que se llama Relatoría. Van a la página de Colombia Compra Eficiente. ¿Cómo acceder a la herramienta de relatoría de Colombia Compra Eficiente? Y primero ve a la página de Colombia Compra Eficiente. Buscan la opción de relatoría. ¿Cómo acceder a la herramienta de relatoría de Colombia Compra Eficiente? Busca la opción Compra Eficiente de relatoría. Luego, de nuevo, busca en la opción menú. En la opción menú, busca la opción que dice la palabra relatoría. Hace scroll de pantalla. Haciendo el scroll de pantalla, busca que dice relatoría. Relatoría. La página te lleva a un aplicativo en donde puedes consultar conceptos de... Una vez han buscado en el menú relatoría y luego de nuevo relatoría, les aparece un menú, un aplicativo. ¿Qué van a encontrar ahí? Conceptos de Colombia Compra Eficiente, que responde dudas, preguntas de proveedores que han participado, las normas en contratación estatal y sentencias del Consejo de Estado que ustedes pueden citar cuando hagan sus observaciones. Las herramientas están, esta yo la utilizo, es muy útil, siempre la recomiendo, me saca de aprietos. Entonces no se necesita ser abogado para participar. Ustedes van acá, si ya es algo extremado, pues busquen el abogado, pero mientras tanto, ustedes como proveedores tienen que saberse defender. Y lo segundo, ¿qué significa nadar con la corriente también?
que el idioma de las entidades estatales es diferente y ustedes tienen que aprender ese idioma de las entidades. No es igual como piensa la alcaldía de Medellín a como piensa la gobernación. Tampoco es igual la alcaldía de Medellín a como piensa en Bogotá. Y les voy a dar ejemplos prácticos y claros. El decreto 392, esto aplica para licitación, establece un puntaje adicional para proponentes con discapacidad y entre esos puntajes pide presentar una certificación suscrita por el representante legal o el revisor mediante la cual se certifique el número de trabajadores vinculados a la planta en condición de discapacidad. Esto es un requisito que asigna puntaje. El siguiente caso, el proveedor presenta la certificación con su representante legal y establece cuál es el número de trabajadores vinculados a la planta de discapacidad. El problema estaba en que esa empresa tenía revisor fiscal y la norma establecía representante legal o revisor fiscal según corresponda. Lo que uno podría decir que si tiene revisor fiscal, quien debía haber suscrito la certificación era el revisor fiscal. Para una entidad estatal, el proveedor no cumplió con el requisito porque no cumplió la norma. Sin embargo, y esto fue una entidad de orden nacional, así respondió y le quitó el punto a este proveedor. Pero pasó que otra entidad también de orden nacional dijo, de los documentos que aporta el proveedor, es claro que se cumple el propósito de la norma y es que se establece cuál es el número de porcentaje de personas que están vinculadas en condición de discapacidad en la planta. Y como yo puedo entrar a esa verificación con independencia de la formalidad de quien firmó el documento, yo reconozco el punto. Esta entidad terminó aplicando el principio de lo sustancial sobre lo formal. Frente a esta entidad que fue rigurosa con la norma. Fíjense, dos entidades de orden nacional, que también se ha visto replicado en entidades de orden territorial, aplicaron la misma norma de una forma diferente. Dos idiomas diferentes. Y aquí vuelve mi comentario de aprende a pensar como entidad estatal. Si yo conozco que esa entidad estatal, este tipo de errores los evalúa de esta manera, voy a tener más éxito con esa entidad estatal porque voy a saber cómo presentar mi oferta. Eso obviamente la da la experiencia, pero hay que tenerlo incorporado. Equipo de Medellín, ustedes la tienen clara. Ustedes saben licitar, ustedes son buenos haciendo ofertas. Ustedes les gusta ganar. Quédate con esto. Todos pueden vender al Estado colombiano. Hay procesos para todos. 3.4 billones se negociaron en la tienda virtual del Estado colombiano, que quedaron en 684 proveedores. 57.74 billones se transaron en el SECOP 2, que actualmente tiene 771 proveedores inscritos, mal contados. 1.1 billón se negociaron en la bolsa mercantil. Y tú, como proveedor, ¿qué estás haciendo para ser parte de este grupo de proveedores? Y con esto, equipo de Medellín, les cuento mis secretos desde la práctica de cómo estos son aspectos claves si quieres arrancar a licitar o si estás haciendo ya tus pasos como profesional y visionario del Estado colombiano. Lorena, excelente, excelente. No, excelente la presentación. Agradecemos pues a todos nuestros empresarios de El Aburrasur. Como Lorena viaja tanto, entonces por eso nos dice Medellín, pero bueno, es pues todos nuestros empresarios de acá del Aburrasur. Quiero abrir el espacio en el panel de preguntas para que por favor nos retroalimenten las dudas, inquietudes. Nos queda pues un tiempito para que Lorena nos siga compartiendo su conocimiento. Entonces, adelante las preguntas. Quiero también recordarles a los empresarios que las memorias se las envío al correo electrónico y que nuestro evento queda grabado en nuestro canal de YouTube.
Démosles acá unos minuticos, Lorena. Listo. Lorena, bueno, démosles otro espaciecito para ver si hay alguna inquietud. La pregunta, digamos, o una recomendación general, así como que tú quieras cerrar este seminario con un consejo para nuestros empresarios de Aburrasur. Sin miedo. No puedo creer que este equipo esté con miedo a hacer preguntas. Es el mismo miedo que uno enfrenta cuando va a arrancar. Yo creo que hay preguntas por ahí. Y eso es licitar, empresarios. Es el lanzarse, hacer la pregunta que no es tonta, que son buenas preguntas. Eso es lanzarse a licitar, romper todos los miedos, esquemas, pensamientos que dicen, ¿será que esto es importante? ¿Será que lo estoy haciendo bien? No. El secreto está en atreverse, persistir durante todo el proceso. Si es la línea de negocio que yo tengo clara para mi empresa. Entonces, abrimos el espacio para preguntas. Perfecto. Sí, acá ya tengo pues algunas inquietudes. Bueno, nos pregunta el señor Jorge Pérez, dentro de los requisitos dice estar inscrito en el SECOP 2. ¿Cómo se hace? Mira, es muy fácil. Hagámoslo sencillo acá. A mí me gustan las cosas prácticas. Para los que no están inscritos, van a la página de Colombia Compra Eficiente. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Lore, sí, ahí se está viendo la pantalla. Van a la página de Colombia Compra Eficiente, colombiacompra.gov.co. Buscan la opción que dice SECOP. SECOP 2. Y aquí tiene las opciones, registrarse en el SECOP 2 y una vez se han registrado, ingresar al SECOP 2. Para registrarse, previo a registrarse en el SECOP 2, es necesario diligenciar los formatos que están en esta sección proveedores. Damos clic en proveedores. Luego buscamos la opción que dice formatos para compradores y proveedores en el SECOP 2. Y aquí están todos los formatos que vamos a utilizar al momento de hacer el registro. Una vez he descargado los formatos y los he guardado en archivo PDF, voy a la sección que dice, me regreso, regístrese en el SECOP 2. Clave acá. El SECOP funciona con cuentas asociadas. O sea, eso significa que para crear la cuenta de proveedor es necesario crear una cuenta de usuario que va a administrar la cuenta de proveedor. La clave está aquí. En nombre y apellido van a poner el nombre que va a administrar la cuenta de proveedor. Si el proveedor es JJ, SAS, pone nombre y apellido acá del representante legal o de cualquier persona del equipo de trabajo. Y aquí en entidad y proveedor ponen el nombre de la empresa o el emprendimiento. Si es una persona natural la que se quiere registrar en el SECOP 2, el nombre y apellido, pone el nombre de la persona natural y de nuevo el nombre de proveedor, el nombre de la misma persona natural. Usualmente coincide en este punto. Siguen el paso a paso y en el paso número 3 van a subir los documentos que les mencioné. Si no tienen una información de los documentos, no se preocupen, déjelo en blanco. De hecho, algunas empresas suben los formatos en blanco y luego los actualizan. Y si siguen paso a paso esta inscripción, tienen inmediatamente acceso al SECOP 2. Perfecto, Lorena. Bueno, por acá nos dicen que el seminario estuvo muy bien, que todo muy claro, que excelente todos los secretos pues que compartiste con los empresarios. Acá tengo otra pregunta de la señora Laura Restrepo. Nos dice, ¿una empresa en reorganización abreviada tiene limitaciones para presentarse en procesos de licitación con el Estado? Depende. Qué buena pregunta, Laura. Estos son de los casos que hay que ver los detalles porque cuando una empresa está en reestructuración no significa que esté en liquidación. Y cuando yo ingreso a reestructuración necesito justamente generar la operación para poder responder con mis deudas.
No existe una causal prevista en la ley 80 frente al tema, lo que me lleva a mí a decir que sí podrías participar porque tú necesitas producir para poder pagar tus deudas y salir de la situación de reestructuración. Perfecto. Bueno, por acá tenemos una inquietud del señor Francisco Javier Villarreal. Para participar en proceso, por ejemplo, de Ecopetrol, que están dentro del SECOP 2, ¿cómo podría ver o participar en el mismo, estando registrados en el SECOP y en Ecopetrol? Buena pregunta, porque tú me llevas a la siguiente precisión. De los secretos que dimos, te conté que era importante identificar la entidad estatal. ¿Cuál es el régimen jurídico? Fue el secreto número 8. Conocer esa entidad estatal. Y conocer la entidad estatal nos permite saber en dónde está publicando en el SECOP 2. Ecopetrol es una empresa que se rige por el derecho privado. Significa que es de régimen especial y que para cursar sus procesos de contratación publica solo una parte en el SECOP 2. Para encontrar los procesos de Ecopetrol es necesario ir a la página de Ecopetrol y buscar esos procesos, porque ese proceso no se rige por el Estatuto General de Contratación, sino por su manual de contratación. Así que si tú estás interesado en participar y a través del Ecopetrol, ve a la página de Ecopetrol, búscate el manual de contratación que tiene reglas muy parecidas a las que acabamos de ver y entra a participar ahí. Perfecto. Y mira, don Francisco vuelve y nos pregunta, no, acá nos dice que muy buen seminario, aclarando ciertos puntos para poder participar en diferentes procesos. Bueno, acá nos hacen una pregunta. Yo quisiera de pronto, si tú tienes conocimiento que estás pues como en todo este ámbito, nos dicen que si de pronto hay un seminario para el manejo del SECOP 2. Yo no sé si puedo hacer aquí pauta, pero en mi página www.lorenaortiz.com, digamos que tengo cursos pregrabados del paso a paso en el SECOP 2. Por si les interesa, ahí está. Pero si me precisan la pregunta, la resolvemos acá y con eso se salta el tema del curso. Excelente, excelente. Bueno, por acá me pregunta nuevamente don Francisco, ¿por qué puedo verlo en el SECOP, pero no me permite participar o ver los documentos requeridos para participar en el mismo? ¿Cómo puedes buscar? Mira, entonces una vez has creado la cuenta del SECOP 2 como proveedor, vemos lo siguiente. Entonces, puedo ingresar al SECOP 2 desde mi cuenta. Partida. ¿Cómo ingreso yo? SECOP 2, login, busco en Google, voy directo, pongo aquí mi usuario y contraseña, que previamente ya creé, doy a entrar, y aquí voy a ir a buscar procesos, y encuentro un filtro. Puedo buscar por procesos, por ejemplo, estoy buscando una licitación pública, una subasta inversa o una menor cuantía. Vamos a buscar la menor cuantía. Le doy buscar y el proceso automáticamente me arroja la menores cuantías que están siendo cursadas. Rápidamente, nos muestra un filtro donde encontramos el país, el nombre de la entidad estatal, el número del proceso, que va a contratar la entidad estatal, la fase que está este proceso, que es observaciones, y la fecha para presentar ofertas, que en este caso son 15 días. El SECOP tiene algo y es que, a ampliarle un poquitico, le doy el detalle y llego al detalle de ese proceso y a las reglas de juego electrónicas.
Aquí están todas las reglas de juego, datos del contrato, quién es la entidad, el cronograma, y al final de esta página están los documentos del proceso, perdón, documentos del proceso. Aquí puedes encontrar, para poder participar en este proceso, es necesario estar inscrito en el SECOP2, o sea, sí o sí debo estar inscrito. Yo puedo ver el proceso por fuera, pero para poder acceder al detalle, que es la pregunta que nos están haciendo, sí debo tener mi cuenta de proveedor para poder acceder a toda la información. Por eso seguramente no lo encuentras, porque como no estás inscrito, es necesario hacerlo. Perfecto. Mira, acá también nos pregunta Lina María Zapata, ¿ya están cerrando vigencia o cada cuánto se puede licitar? Clave acá. Las entidades estatales tienen presupuestos anuales. Tienen su plata para contratar de enero a diciembre. Cierran vigencia en diciembre. Por eso es que vemos nosotros que salen muchos procesos 3 meses antes del 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque las entidades estatales tienen un presupuesto por gastar. Si dicen 100 pesos, tienen que gastarlos 100 pesos en la vigencia. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, el excedente se castiga y las entidades estatales pierden la plata y el Estado entiende que como le quedó un saldo a favor, para la siguiente vigencia no va a requerir ese dinero. Lo que es enero, febrero, son meses de planeación de las entidades estatales y la contratación en Colombia suele arrancar iniciando marzo. Por eso es tan importante que si en este momento se animan a participar, la hagan con toda, porque va a estar muy movida hasta diciembre y vuelve a estar movida iniciando marzo. Bueno, nos pregunta el señor Juan Carlos Londoño, si no tengo RUP, ¿me puedo escribir en el SECOP2? ¿RUP o RUT? Con P. Con P. Sí, te puedes inscribir, porque recuérdate que el documento no determina la inscripción en el SECOP2, sino la modalidad. Si quieres participar en una mínima cuantía, no se requiere el registro único de proponentes, pero si quieres participar en una menor cuantía, en una licitación, en un concurso de méritos, sí lo necesitas. Bueno, por acá nos pregunta Daniel Cardona. Él nos dice que es un aprendiz y quiere pues como un consejo. Él dice, estoy haciendo las prácticas para una empresa de artes e impresos. ¿Cuál es el mejor paso para hacer una licitación ganadora en este nicho de mercado? Primero, arranca por la mínima cuantía, va a ser la base para ti. Si estás en este momento, arranca por la mínima cuantía, sujétate siempre a la regla, aprenda a seguir reglas. Somos ajenos a no seguir. Y en licitaciones en mínima cuantía, en cualquier proceso, las reglas son claves. ¿Por qué? Porque para una entidad son estas, para otra entidad son otras. Así sea el mismo objeto contractual. Entonces, aprende a seguir reglas. Ese es creo que el éxito cuando uno está participando, porque aprendiendo a seguir reglas, aprendes a hacer tu oferta conforme a esas reglas y evitarte dolores de cabeza que te pongan a temblar si fallaste en esa línea. Bueno, nos pregunta el señor Jorge Pérez. Para estar listos con los requisitos, ¿me repites por favor los antecedentes que hay que tener? Claro. Usualmente están en la invitación o en el pliego de condiciones, solo que yo los tengo antes de porque me gusta estar preparada. Antecedentes de Procuraduría, antecedentes de Contraloría, antecedentes de Policía Judicial y medidas correctivas. ¿Dónde lo encuentras? Vas a Google, pones antecedentes de Policía Judicial, le das clic, sigues el paso a paso y sacas el antecedente, un documento en PDF. Bueno, nos pregunta la señora Janet Marín, ¿el proceso para las entidades sin ánimo de lucro es igual? Sí, es igual. Recuerden que lo que determina no es el carácter de la entidad, sino el régimen.
Entonces, hay entidades sin ánimo de lucro. Hay que mirar cuál es el régimen de la entidad. Ah, pero como participante. Sí, es igual. Sí, como participante. Sí. Es igual, exactamente igual. Tendrán unas reglas particulares, pero es exactamente igual. Si quieren participar a través de una mínima cuantía, una licitación, seguirse a las reglas que están en la invitación, leer los pliegos de condición. Ahí está. Dirá, entidades sin ánimo de lucro, Cámara de Comercio, si está sujeta, o de la entidad que expide la constitución de esa entidad sin ánimo de lucro. Iguales documentos. Perfecto. Bueno, nuestra última pregunta la hace la señora Claudia Patricia López. ¿Se pueden presentar presupuestos parciales? No se pueden presentar. Y no sé qué hace referencia. Las ofertas en contratación estatal no pueden ser condicionadas. Los presupuestos tienen que entregarse tal y como lo pide la entidad estatal. Recuerda, debo aprender a seguir las reglas. Y hay una parte en los pliegos de condiciones que dice no podrá haber ofertas condicionadas. Si la entidad dice que la oferta puede ser condicionada, es posible. Pero si no, no puede ser condicionada. Bueno, por acá también nos hace una aclaración y nos dice que es propuestas parciales. Igual, lo que diga el pliego de condiciones. El pliego es tu regla. Es como cuando tú juegas Monopoly, juegas ajedrez. Ahí están fijadas las reglas, ¿cierto? De la misma forma. Entonces, si el pliego te permite una propuesta parcial, la presentación de propuestas parciales, la respuesta es sí. Si no te lo pide, no. Porque esas no fueron las reglas fijadas por la entidad estatal. Aprende a pensar como entidad. Bueno, no, pues acá... Y es eso, y sé para dónde va la pregunta. Lo que pasa es que nosotros como proveedores en el sector privado damos propuestas parciales, podemos ofrecer una partecita. Esa es la gran diferencia con el sector público. Deben sujetarse a lo que la entidad quiere, no como pasa. Entonces cambien ese chip de lo que pasa en el sector privado y empiezan a funcionar como funciona el sector público, en donde la propuesta es completa, donde es total, donde no hay propuestas parciales. Y lo hago el comentario porque justamente recibí un caso en estos días así. Había limitado la propuesta parcial y era de aquí el departamento. Bueno, Lorena, acá se nos animaron dos empresarios para hacer dos preguntitas más. Vamos a hacerlas pues y les digo pues que quedamos súper con el tiempo. Bueno, nos pregunta la señora Gloria Albani en la página del SECOP, ¿cómo puedo filtrar por productos? ¿Cómo puedo hacer ese filtro? Mi recomendación es que lo busques por palabra relacionada. Entonces tú vas a la parte del filtro que vimos y ahí dice objeto y título. Búscalo por palabras relacionadas. También puedes buscar por código UNSP-SC, que es el clasificador de bienes y servicios y de productos que ha sido adoptado por Colombia. El asunto es que tú no sabes cómo clasificó la entidad estatal ese bien. Se utilizó el código que tú tienes en tu cabeza. Entonces, para que en ese filtro por código UNSPSC no se te quede algún proceso de contratación, lo mejor es buscar por título del proceso, por ejemplo, señalización, o por objeto del proceso, indicando señalización. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra última pregunta del señor Jorge Pérez, que dice, ¿qué debe tener el certificado de experiencia? ¿Hay algún formato establecido? ¿Se necesita para cuantías menores? Sí. Para mínima cuantía, el registro único de proponentes reúne las condiciones del proponente y en ese documento se certifican, entre otras cosas, la experiencia. Entonces, cuando yo hago el trámite en Cámara de Comercio para el registro único proponente, aporto la certificación de experiencia. Usualmente, la Cámara de Comercio tiene un formato que dice cuáles son los ítems que debe reunir esa experiencia, y eso para efectos de registro único proponente. Entonces, si yo voy a participar en menor cuantía, en licitación, en subasta, esos procesos requieren el registro único proponentes y la certificación de experiencia simplemente viene como a complementar lo que la Cámara ya verificó. Pero en el caso de la mínima cuantía, como no aplica el registro único proponente, la verificación de la experiencia la hace la entidad estatal.
¿Qué debe contener entonces en esos casos la certificación de experiencia? Seguramente la invitación tendrá otras condiciones, pero usualmente una certificación de experiencia debe tener quien suscribe la certificación de experiencia, que sea ojalá el representante legal de a quien le prestamos el servicio, el número del contrato, el objeto del contrato, el plazo de ejecución, entendido fecha de inicio y fecha de terminación, el valor y quienes pide la certificación. Son muy sencillas las certificaciones. Excelente, excelente, Lorena. Por acá nos dicen que excelente, pues, este seminario. Realmente nuestros empresarios y nosotros como Cámara de Comercio de Burlasur quedamos súper satisfechos con tanto conocimiento. Quiero recordarle a todos nuestros empresarios, nuestro próximo seminario es Reinventa tu negocio, transfórmate de manera digital. Es en la fecha octubre 27 a las 8 de la mañana. Entonces, los invito para que se inscriban, sigan participando. Acá les damos pues una despedida, síganse cuidando bastante. Muchas gracias por la participación en nuestro seminario y a Lorena un agradecimiento muy especial, excelente toda esa parte de contratación especial, estatal. Muchas gracias. Gracias, equipo. Muchas gracias. Un feliz día para todos. Chao. Muchas gracias. Vale, chao. A ustedes.